Claro que sí, maestro. Ok. Bueno, la Universidad Nova de Ciencias Jurídicas, en convenio con colaboración con el Instituto Profesional de Ciencias Magíster, bueno, me invita a dar clase, a la licenciatura en Derecho, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar sobre criminología y bueno, este es el temario. Las principales funciones de la unidad 1 es la criminología, sus principales definiciones, conceptos, diversas clases de criminología. La criminología como ciencia, el objeto del estudio de la criminología, tipos de conductas, conducta social, conducta parasocial, conductas antisociales, niveles de interpretación, crimen, criminal, criminalidad, fines de la criminología, relaciones de la criminología con el derecho penal. Y bueno, en la unidad 2 tendremos que ver el método y la síntesis criminológico. El concepto del método criminológico, el método en la criminología, multidisciplinar, interdisciplina e investigación criminológica, síntesis criminológica y concepto, componentes de la criminología, enciclopedia o constelación de ciencias penales. Y en la unidad 3 vamos a comenzar a ver la historia y la fase del inicio de la criminología. Fase precientífica desde el hombre primitivo hasta la antigüedad latina, la Edad Media y las pseudociencias, Santo Tomás Moro y las utopías, los penitenciaristas, Bescar y los pensadores franceses en una enciclopedia. Así como César Lombroso, sus principios fundamentales de su teoría, la clasificación de los delincuentes, ¿sí? Y la crítica a su teoría. ¿Quiénes critican la teoría de Lombroso? Érico Ferri, el determinismo, su ley de la saturación criminal, los factores criminógenos, clasificación de los delincuentes, ¿sí? La Defensoría Social y los subtítulos penales, Rafael Grafalo, su obra Criminología, conceptos del delito natural, artificial o legal. También vamos a ver la clasificación de las formas típicas de los delincuentes, los congresos internacionales de antropología criminal. También en la unidad 4 es la escuela jurídico penal, ¿sí? Las escuelas jurídicos dentro de la criminología, la escuela clásica, la positiva y la tercera, las nuevas corrientes, la joven escuela y la defensa social. Y bueno, ya en la unidad 5 vamos a ver corrientes antropológicas y biológicas, donde se va a clasificar a los delincuentes, la teoría de lombrosianas, la crítica, la corriente biológica, corriente antropobiológica, endocrinología criminológica, la biotipología, diferentes intentos de clasificación, estudios sobre bases hereditarias, estudios sobre gemelos, aberraciones cromosomáticas y criminalidad. Y en la unidad 6 vamos a ver corrientes sociológicas, la escuela antropolo-social, teorías puramente sociales, teorías de Tarde y Durkheim, ¿sí? Merton, Sustarcan, el interaccionismo simbólico, teorías socialistas y marxistas, estudios sociológicos en México. En la unidad 7 vamos a ver la corriente psicológica, ¿sí? Psicoanálisis y la teoría freudiana, explicación y psicoanalista del crimen, aplicación de la teoría de Jung y Adler, el conductismo, Watson, Skinner, la gestalt y la psicopatología, psicología radical y antipsiquiatría, la psicología criminológica en México. Y bueno, la unidad 8, ¿sí? Es el desarrollo de la criminología clínica, concepto de clínica,
la peligrosidad, diagnóstico, pronóstico y tratamiento del delincuente, ¿sí? Adi Tulio y los Hooker, México, corriente crítica, antecedentes. Y bueno, aquí van a haber varias corrientes criminológicas, la criminología crítica y tradicional, crítica al sistema penal, criminología crítica en América Latina, principales temas criminológicos, la criminología y los factores criminológicos, concepto de factor móvil, causa, factores endógenos, factores exógenos, factores predisponentes, factores preparantes, factores desencadenantes, la criminalidad en México, modalidad criminal, cifras generales de cifras negras, balance general, la problemática de menores, la prevención de la delincuencia, papel actual de la política criminológica, la criminología actual y su futuro. Y en la unidad 9 vamos a ver qué es la penología, ¿sí? Vamos a hablar sobre los penales, cómo están construidos todos llevan una misma estructura, ¿sí? Todos los penales. Concepto de desviación y reacción social, función y forma de la reacción social, pena y medida de seguridad, concepto y clasificación, la pena capital, las penas corporales y pecuniarias, los sistemas penitenciarios, la individualización de la pena y la clasificación penitenciaria, las reglas mínimas del tratamiento del recluso de las organizaciones de las Naciones Unidas. Y bueno, ya en la unidad 10 vamos a ver todo lo relacionado con criminalística. Debemos de entender que la criminología y la criminalística no es lo mismo, ¿sí? Entonces, Iris, ¿me puedes decir tú qué puede ser la diferencia entre criminalística y criminología? Buenos días, maestra. ¿Me ¿Perdón? escuchan bien? Casi no te escucho, perdón. Perdón, buenos días. Buen día. Es que trae los audífonos. Bien, buenos días, maestra. La diferencia es de que la criminología estudia la conducta de la persona, la criminogénesis y la criminodinámica, y la criminalística estudia el cómo pasó. O sea, si nos vamos a las preguntas de oro, es como la criminología es de mm, por qué lo hizo, y la criminalística es qué y cómo lo hizo. Ok, Busca. más sencillito. La criminología estudia el sujeto delincuente y la criminalística estudia el lugar de los hechos, como bien dices tú, de cómo se cometió el hecho. Ajá. ¿Cómo me Así dijo de es. la criminología? La criminología estudia al sujeto delincuente, a la víctima Ujú. y a la víctima. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, tienen que hablar con ella para llevar un tratamiento y todo y salga adelante de esa situación, ¿verdad? Por si, porque, por ejemplo, si fue violada, si fue asaltada, ¿sí? Pero hablando solamente con la relación en derecho penal. Así es. Ujú. Sí, sí, porque si hablamos de otro tipo de criminología, un decir criminología Ambiental. académica o educativa, no, Exactamente. no vamos a referirnos a con los menores de edad como delincuentes. No, claro que no. Ujú. Así es. Ok, entonces aquí en criminalística vamos a ver el concepto, el papel de la criminalística en la investigación, fines de la criminología, que aquí ya vienen dos, ¿verdad? Porque el criminalista le da argumentos al criminólogo para saber de qué se va a hablar o de qué va a hablar con la víctima, ¿sí? O con el victimario. Ok. Métodos de la criminalística. ¿No has llevado nada de criminalística? Sí, maestra, yo tengo ¿Sí? previamente una licenciatura en criminología y estuve en ciencias forenses. Ah, ok. Ajá, ok. Bueno, las 7 preguntas de la criminalística ya te las has de saber.
las técnicas de búsqueda por zona, de peinado, abanico, zigzag. Y bueno, también es la criminalística de campo, ¿sí? Porque hay dos tipos de criminalística. Ajá, la de campo y la de laboratorio. Entonces, en base a esto, también la criminalística tiene los ISOs. ¿Cuáles son los ISOs? ¿Cómo dice maestra? ¿Qué ISOs tiene la criminalística de campo? ¿Sabes que está certificada para llevar una investigación en un lugar de los hechos? Ajá. El ISO 17020 es para un lugar de hechos y el 17025 es el que se lleva en la criminalística de laboratorio. ¿Sí? ¿O no? Sí, maestra, ya son los hitos de que dan los de conocer aquí en México. Exactamente, pero ya Sí, trae ya, buen sí me tiempo, quedé. como 10 años. Sí, sí me Ujú. quedé, dije cuáles hizo, pero ya, los de conocer. Ah, ok. Jonathan, buen día. Hola maestra, buenos días. Buen día. Ok, qué bueno que te integraste ya. Entonces, ya estamos viendo todo el material que vamos a ver, ¿sí? Ok, principios rectores de la criminalística, de intercambio, de correspondencia, de reconstrucción de hechos, de probabilidad, de cadena de custodia, procesamiento de indicios, traslados y análisis. Almacenamiento que ahora se lleva a cabo, antes no se llevaba ese tipo de evento del almacenamiento, disposición de final, sujetos que intervienen en la cadena de custodia, lugar de los hechos, lugar del hallazgo, preservación del lugar, clasificación del lugar de los hechos, puede ser un lugar abierto, puede ser un lugar cerrado, puede ser un lugar mixto, ¿sí? Métodos de identificación, antropología forense, estudio somatológico, características naturales o congénitas. ¿Cuáles pueden ser las características naturales o congénitas, Jonathan? Ay, no sé, la verdad, maestra, no me suena. ¿No tienes nada de algo de conocimiento de criminalística? No, la Ah, verdad, no. ok, Sí, ok. no he tomado. Bueno, bueno. También hay características adquiridas, tenemos que ver sobre dactiloscopía, conformación de la piel, principios de la dactiloscopía, ¿sí? Los principios de la dactiloscopía, ¿los conoces, Iris? Ahorita no me recuerdo la verdad. Ok. Aquí los tenemos aquí abajito, ¿sí? Perenidad, inmutabilidad y inalterabilidad o diversidad de características. Perenidad, ¿por qué? Porque las traemos desde que nacemos. Inmutables porque no cambian, solo crecen, ¿sí? O a menos que tengas alguna lesión o algo, bueno, se va a transformar, pero no va a cambiar. Uh-huh. Diversidad de características, fotografía forense, balística, incendios y explosivos. En fotografía forense es bien importante cuando se realiza la filiación de una persona, ¿verdad? ¿Qué tipo de fotografías tendremos que tomar? Viris. De la afiliación, desde los 4 puntos, desde los 4 puntos de norte, sur, este, y viceversa. Y para el acercamiento y más bien como oportunidad de menor a mayor y de mayor a menor. Ah, ok. Eso es para Y criminalística en el lugar de los hechos. Ajá. Son 5 tomas, panorámicas, generales, medias, acercamientos y grandes acercamientos.
pero también para la identificación de un individuo, cuando lo identifican, antes se llamaba fichar al sujeto, ahora es identificarlo. ¿Cómo? Realizando la toma fotográfica de frente, ambos perfiles y su fotografía general. Ujú. Y su ficha de dactilar. ¿Sí? No. ¿No, Iris? Sí, 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 nada más que igual de lo que me dice esa de enfrente, que son de los 4 puntos que viene siendo. Ujú. Pero bueno, son cada, hay diferentes, por eso Sí. cada uno le da su propia definición. Es que depende del lugar, ¿no? Que sea, que vayamos a investigar. Ujú. Ok. Bueno, pues estos son, este es el temario. Ujú. Para, espérame, espérame. Permítanme.
Perdón. Bueno, empezamos entonces con criminología, principales definiciones. Algunos de estos ya las de conocer tú o ahorita Jonathan pues los va a comenzar a conocer. Concepto de criminología. A través de la historia, en cuanto a su etimología, la palabra criminología, derivada del latín crimis y del griego logos, y su significado, tratado o estudio del crimen. En el término criminología fue expresado por primera vez por el antropólogo francés Pablo Topinard en el año de 1883. Y bueno, Rafael Graffaolo, ¿sí? A fines de 1885, la criminología es la ciencia del delito y la definió como la ciencia general de la criminalidad y de las penas. Y a su vez, edita un primer libro llamado precisamente Criminología. Y bueno, aquí tenemos varios personajes, cómo nos definen la criminología. ¿Sí nos escuchamos, Iris? Sí, maestra. Ok. Von Lisset y Masker, la criminología nos dice que es la ciencia que tiene por objeto de indagación la etiología criminal, ¿sí? Stephanie G. y Lavasseur, la criminología es la ciencia que estudia la delincuencia para investigar las causas de su génesis, su proceso y sus consecuencias. Entonces, bueno, él desde la investigación y las causas nos dice que debemos seguir el estudio de por qué delinque la gente y vemos las consecuencias que va a tener. Kaiser nos dice que la criminología es el conjunto ordenado de la ciencia experimental acerca del crimen, del infractor, de las normas jurídicas, del comportamiento socialmente negativo y del control social. Entonces, ¿qué es la criminología? Bueno, nos dice que tenemos que prever, evitar la delincuencia, ¿sí? Y Constancio Bernal de Quirós y Quintanilla Saldaña nos dice que la criminología es la ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios para combatirla. Y ya en 1940, Abraham Sem expresa que la investigación que a través de la etiología del delito y la filosofía del delito buscan tratar o curar al delincuente y prevenir las conductas delictivas. Y ya en 1945 dice que la criminología designa aquella parte de la ciencia criminal, ¿sí?, que pone de relieve los factores de la criminalidad mediante la investigación empírica, es decir, los factores individuales y sociales que fundamentan la conducta criminal. Guter Kaiser nos dice que la criminología es la ciencia que estudia el delito, ¿sí? Hans Goppinger dice que la criminología es la ciencia empírica e interdisciplinar que se ocupa de las circunstancias de la esfera humana y social relacionadas con el surgimiento, la comisión y la evitación del crimen, así como del tratamiento de los violadores de la ley. Entonces es prevenir, ¿sí?, delitos. Él nos habla sobre la prevención de los delitos, ¿sí? Y así de que si ya se delinquió y el delincuente debe de ser sometido a un tratamiento, ¿sí?, que lo tiene que implementar la ley para que él vuelva a ser ingresado ante la sociedad, ya con su tratamiento de rehabilitación. García Pablos de Molina nos define la criminología como la ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente,
la víctima y del control social del comportamiento desviado. Luis Marco de Pont nos señala que se trata de un poderoso instrumento para la prevención de los delitos y de las conductas desviadas dentro de un acuerdo, marco político criminal. José Ingenieros nos dice que la criminología es la ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta humana peligrosa y constituye delitos o no, tanto de los casos en forma individual como de los fenómenos en masa. Marquisset considera que su objeto es el estudio del crimen considerado como fenómeno individual y social, de sus causas y su prevención. Y bueno, para nuestros tiempos, Rodríguez Manzanera sostiene que la criminología es la ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Bueno, entonces la criminología va a comenzar a hacer, ¿sí?, prevención del delito. La prevención del delito, como dice Rodríguez Manzanera, va a comenzar a estudiar los focos de delincuencia. Bueno, sí hay unos mapas delincuenciales donde vamos marcando puntos donde hay más delincuencia y es donde nos vamos nosotros a abocar, ¿sí?, al estudio, ¿sí?, para prevenir el delito. Y bueno, hay tipos de criminología. ¿Cuáles son esos tipos de criminología? La criminología científica abarca los conceptos de teorías, resultados, métodos relacionados con la criminalidad como fenómeno individual y social. Y bueno, el objetivo es proporcionar un conocimiento científico sobre la delincuencia. ¿Y cuáles van a ser esas áreas de estudio? Bueno, pues vamos a ver por qué delinque el sujeto, ¿eh? Se investiga la naturaleza y las causas del delito. Por ejemplo, Iris, ¿por qué crees que la gente delinque? Abre tu micrófono, Iris, no te escucho. Ah, perdón, maestra. Uh-huh. Puede ser desde diferentes factores, ¿no? Uh-huh. Como ya lo vio, como lo comentó en el tema posterior, como factores exógenos que están fuera de nuestra controversia, pero los mismos factores nos llevan a desencadenar ese tipo de delitos, ¿no? Que puede ser tanto por económico o había una que decía como de modo, ¿no? Uh-huh. O puede ser también algo interior, ¿no? Que nos pueden poner como delinquir, por así decirlo. Porque ahí ya estaríamos hablando de un problema psicológico Así o es. neurológico. Entonces, ¿por qué la gente delinque? Pues dependiendo de los factores. Por eso mismo nos dan como los tres, ¿no? Los factores exógenos, endógenos y desencadenantes. Así De es. ahí para ver cuál es la criminogénesis de por qué. Mira, por Entonces, ejemplo, así como tal, ¿el por qué? Pues no ok, tengo una definición del por qué, ok, pero de que hay diferentes situaciones, factores, factores que lo llevan a la persona, y sí. ok. Por ejemplo, tú decías que delinque porque su interior se lo dice. Un ejemplo de ellos son los cleptómanos. Ujú. Que pasando, pican y agarran las cosas. O los que están yendo, por ejemplo, a mí me tocó identificar varias veces a un solo sujeto por robo a farmacias bueno, X, una farmacia. Pero no robaba así cosas exageradas. Era un desodorante, era un gansito, ¿sí? Pero siempre robaba en las farmacias. Y siempre lo llevaban detenido por robo. Ujú. Sabemos que lo detienen para hacer su identificación
y posteriormente lo que se robó lo va a tener que pagar 3 veces. Ajá, y ya sale. Ajá, eso lo puede hacer ante el Ministerio Público. Ajá, y si no tiene, bueno, pues ya lo pasan al penal. Este caso era muy chistoso porque su hermano era Ministerio Público. Entonces siempre decía, ay, háblenle a mi hermano, ¿no? Ok. Entonces ya se le hablaba al hermano y dice, no, ¿saben qué? Ya me cansé de que siempre me roba, me ponen mal a mí, me pide ayuda para que lo saquen, no, ya es mucho, ya que él, afronte su situación. Y no crean que era un jovencito de 15, 20 años, no, era un señor ya de 45 años. Ujú. Pero toda la vida se le daba la cleptomanía, ¿no? Entraba, robaba y se iba. Entonces, bueno, ya lo tenían ubicado y ya, ¿sí? Ahora, el delincuente se analiza la personalidad de quien comete los delitos. Tipos de delincuentes que podemos encontrar, Jonathan. ¿Cómo que tipos de delincuentes, Sí, maestra? ajá. Por ejemplo, hay asaltantes, hay violadores. ¿Qué tipo de delitos? Ajá. Ah, bueno, sí, el asalto, el robo, el violación, extorsión, Ujú. este, mm, homicidio, Delincuencia organizada. sí, también, ¿Qué más? pues, bueno, son los que se me vienen ahorita a la mente. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, en delincuencia organizada no entran porque quieren ser delincuentes, o muchos sí, o muchos son ¿qué? Obligados, ¿no? A delinquir. Las víctimas, tipo de víctimas que podemos encontrar, Iris. La primaria, la secundaria y la terciaria. La Ujú, primaria es a quien le cae directamente pues, la acción. así La es. secundaria es indirectamente y la terciaria también es como indirectamente, pero es como más dirigido como a la sociedad. Ok. Por ejemplo, una víctima de violación. Van a ¿Cómo ver la podemos definir? Ahí. Ajá. ok, la víctima de violaciones sobre quien cae pues la acción, en este caso, quien es la persona abusada, Ujú, violentada sexualmente, y la víctima secundaria sería ok. la familia o ofendido, y si nos vamos a un ámbito, a una visión más amplia, panorama, la víctima terciaria podría ser la sociedad, porque si esta persona, el victimario, sigue, digamos, libre, pues podría estar cometiendo algún otro delito. ¿Qué busca el Otra delincuente hacia su víctima para poder que sea víctima? ¿Un daño? Ajá. Pero ¿qué busca en ella? dependiendo del delito, si estamos hablando del delito de violación, puede ser Ajá. el placer, pero del victimario, Del no de la víctima. victimario. Ajá, el Pero, placer ¿cómo, del cómo busca victimario. a su víctima? ¿Cómo la elige? Exactamente, ¿cómo la elige? Am, Primero que nada, puede elegirla de que sea la víctima hablando como más débil que el victimario. Ujú. La ubica. Eh, por la ubicación de que si es más débil, Así es. quién es, Ujú. si hay alguna una relación tanto como un lazo fraternal, familiar o sentimental. Así es. Cuando es en familia, Y obviamente, un violador, ¿qué hace? ¿Qué es lo que le dice a la víctima para tenerla siempre ahí? pues busca cuál es
sus debilidades, ¿no? Vaya, decir Así si es. es una niña como de, le voy a decir a tu papá o tu mamá que hiciste esto, o que tú robaste esto, o que esto es un juego, o sea, dependiendo también las edades, ¿no? Así es. Si es un niño, un menor de edad, pues en eso de que puede ser como los juego, esto es normal, y ya entre más, como van creciendo, ya es como va cambiando como la técnica, no es lo mismo de un niño a un adolescente, Así y es. ambos son menores de edad. Ajá, pero de igual forma lo amedrenta o diciéndole, si le dices a tu mamá o algo, la voy a matar, y entonces los tiene amenazados y por Sí, tal no, razón. es violencia psicológica. Aparte de la Así, violencia sexual que ejerce, también es violencia psicológica. así es. Y entonces hasta que el niño, o los familiares se dan cuenta y qué te pasa o qué está pasando, es como se dan cuenta, ¿sí? Pero a la mera hora que ya se dan cuenta, pues ya voló, ¿sí? El violador. Ahora, en un secuestro, ¿cómo se daría la captura de, bueno, ¿cómo se daría un secuestro en un adolescente? ¿Qué haría el victimario, la víctima y la sociedad? ¿Qué resultados va a haber ahí? ¿Qué hace Ok, primero el delincuente para secuestrar a una persona? ok, el victimario primeramente, este, tiene un objetivo, ¿no? Y del por qué lo va a privar de su libertad a esta persona. Entonces, elige, Elige quién, porque ajá, debe de haber motivos del por qué, ¿sí? ¿no? Puede ser económicos, puede ser ya personales, pero elige. Ya lo estudió entonces. Sí, no es de que llega y lo levanta, o sea, si es No. una persona. Le pongo como, por ejemplo, un caso, es, que no, y al que envían privado de su libertad era un hijo de un dueño de gasolineras. Ujú, Ahí ya tienen un plus que es económico, ¿no? O sea, en este sentido del beneficio económico del victimario es un incentivo, es un factor desencadenante. ujú, De cómo lo hacen, si ya es algo como una delincuencia organizada, como Vaya dice, organizada, pues van a primero estudiar dónde el sujeto o la víctima, este, anda, cuál es como su modus vivendi, movimientos. Ajá, sus ujú. movimientos, ajá, el modus vivendi de esta persona para hacerlo un poquito más fácil. Pero ya hablando como que de un delito muy organizado, Ok, ese hijo de del un, gasolinero. ajá, ¿de dónde es? Era del sur de Jalisco. Ah, ok, bueno. Aquí sucedió algo similar. Secuestraron también al hijo de un prominente dueño de gasolinerías. Y resulta ser que lo interceptan, ajá, comienzan a pedir dinero, ajá, le cortan la oreja, ajá, mm, pagan el rescate y todo, pero nunca lo entregan. ¿Y qué pasa? Bueno, comienzan las investigaciones. Ellos hacen con unos investigadores de Francia, ¿verdad? Y bueno, detienen al sujeto. Ujú. Entonces andan buscando al muchacho y resulta que al muchacho ya lo habían matado desde cuándo, ¿no? Lo maquillan y todo porque les piden, los familiares, ¿saben qué? Pues dime que está vivo. Lo maquillan y todo y le enseñan la foto. Pues aquí está. Ujú. Pero ya después de que lo detienen y todo, ajá, al sujeto, lo traen aquí a decir, pues, ¿dónde está el muchacho? Pues ya lo había enterrado en su propia casa de seguridad. Ajá, lo enterraron. Entonces ya
lo sacan al chico y todo. Ujú. No hay regreso de dinero, ya lo habían mal gastado, ¿sí? Pero te das cuenta, ¿sí? La delincuencia organizada, cómo trabaja, ¿sí? Porque tardaron mucho para encontrar al muchacho. Ujú. El delincuente, a pesar de que muchos no tienen estudios, tienen esa capacidad de maquinar y organizar lo que van a hacer. Ujú. Y la víctima, como está muy creída de su seguridad, ¿verdad? Nunca se cuida, nunca toma precauciones y ya. Entonces, este es un llamado a la sociedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que vean que se debe de cuidar la gente, ¿sí? No estar muy confiado en donde anda. Otra situación es la que los mismos amigos ponen a la víctima, ¿no? Este es otro caso que yo tenía una vecina que era, tenía negocios de, cosas para autos, ¿sí? Y a media cuadra agarran a su hijo y entre seis, porque era un chico que pesaba como 110 kilos, entre seis no podían subirlo a la camioneta. Ujú. Pues vienen otros dos y entre ocho lo subieron. Apenas si lo pudieron subir. Ahora, identifica a uno de los delincuentes y piden, sí piden este rescate y todo, se los dan y todo. Pero como el chico lo identifica, ajá, ¿qué hacen? Pues lo matan. Ajá. ¿Y dónde lo tiran? Pues allá por Iztapalapa. Entonces por allá andaban tenían su casa de seguridad y ya. Entonces, como ya sabían más o menos que andaban tras de ellos, pues lo matan y lo dejan en la calle. Pero ¿qué tenía este muchacho? Le pusieron en los pies una cubeta con cemento. Ajá. Para que no corría. En el tiempo que lo tuvieron secuestrado, le pusieron esa cubeta con cemento. Entonces ya no, pues no podía correr, no nada, pero los identificó. Entonces él, en esa forma de que los oía y los vio, los llegó a ver y les dijo, mira, no te va a pasar nada, te van a pagar, pero no me hagas nada. Pero sabía de que si lo dejaban en libertad, pues los iba a aventar a todos, pero a final de cuentas lo mataron y los agarraron. Ajá. Entonces, bueno, esto pone a la sociedad también de que eh, te están observando, ajá, para delinquir. En esa misma casa llega otro comando también en la madrugada y se mete a su casa y vacían su casa, ¿sí? Pero no tenían, bueno, antes no era de cámaras ni nada, ahora ya tenemos un poquito más de vigilancia y cada quien, ¿sí? Nos vigilamos como podemos, nos cuidamos, ¿sí? Por ejemplo, yo donde vivo, la mayor parte de los vecinos tienen cámaras y cualquier hecho, pues tenemos un grupo donde nos hablamos para lo que pueda pasar. Ujú. Ok. En el sistema penal se examina el funcionamiento del sistema legal y su relación con la delincuencia. ¿Qué está pasando ahorita en México? ¿Qué hacen los derechos humanos con el delincuente? Busca la priorización mayor de los derechos humanos del victimario por los antecedentes que se tienen que siempre se violaron. Sí, y aparte, ¿qué pasa? A veces no, como no hace bien el trabajo, el perito, el policía y el Ministerio Público o el fiscal, pues todo se viene abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe de hacer ahora? Pues los peritos trabajar, ajá, trabajar la criminalística de campo bien,
así como la criminalística de laboratorio, para entregar los dictámenes bien elaborados. Ujú. Y bueno, derechos humanos, pues no puedas salvaguardar a los delincuentes y que estén dentro de. ¿Qué pasa? Muchos delincuentes que entran y salen y vuelven a trabajar en lo mismo. ¿Para qué? Pues para pagar que los sacaron de la cárcel, ¿no? Y bueno, ya es un círculo vicioso entre ellos. El enfoque científico, ¿sí? La criminología científica utiliza principios científicos para la investigación. Eso incluye el método científico aplicado al estudio de la delincuencia, así como el desarrollo de las estrategias para prevenir y controlarla. A ver, Jonathan, dime, ¿cómo se desarrolla el método científico? A como tú lo conoces. Un método científico, Ujú. pues podría ser mediante hipótesis, pruebas, métodos, Ujú. eh, que se llegue a un resultado tal vez científico. Ok, pero primero, ¿qué vas a tener para comenzar a desarrollar tu método científico? Pues las bases, ¿no? No, no, no. Primero, ¿qué tienes? O sea, ya las bases van a estar, pero ¿qué vas a Ahora, tener primero? Pues el problema, ¿no? Ok. Ajá. Y después del problema, ¿a qué quieres llegar? A un resultado, ¿no? Sí, a la solución. Ok, entonces ahora, después del problema, ¿qué debes de desarrollar? Mm, una metodología para una solución. Ah, exactamente. ¿Cuál es esa metodología? El estudio del problema. Ujú. A ver, haz de cuenta que el problema es un menor de edad Ajá. que se dedica a robar, atrausentes. El problema es el chico, ¿no? El delincuente. Sí. ¿Cómo harías tú para detectar y llevar una solución para que ese chico ya no delinca? Pues mediante vigilancia, eh, también tal vez, bueno, vigilar su familia, su domicilio, en este caso sus lugares que frecuenta, las amistades, Ujú. mm, y pues bueno, en el estudio de su vida cotidiana, pues ya ir más o menos viendo cuál es su modus operandi del menor. Ok. Pero entonces para inculparlo, bueno, van muchos y dicen, ah, es que él me robó. Bueno, sé que es fulanito de tal, o no tengo el nombre, pero le dicen tal. Ujú. ¿Qué vas a tener que hacer? Entrevistas ¿Ok? La investigación, ajá. ¿A quién le va a corresponder? a, a la policía. A la Bueno, policía de primeramente sí, investigación del delito. Ajá. Sí, dime. y, o sea, bueno, es que yo soy policía preventivo de la Ciudad de México. Ah, ok. Entonces, o sea, también nos llegan ese tipo de denuncias y lo que hacemos primero es eso, a nosotros pues nos mandan a investigar, entonces tenemos que hacer como tal entrevistas, entrevistarte con la persona, ver los lugares que frecuenta, dónde está, y ya en base a eso, pues ya bueno, si va sobre carpeta, pues es los policías de investigación. Ok, entonces ustedes llegan como primeros respondientes. Sí, en teoría sí. Ok, bueno. Entonces, bueno, van a buscar ustedes evidencias, ¿no? Sí, Para comprobar que se trata de la misma persona que están denunciando. sí, exactamente. Y después, bueno, ya teniendo esos resultados, se dan a la tarea
de detenerlo y presentarlo ante la autoridad, porque en ese momento pues todavía no está. Están ustedes haciendo la investigación, ¿sí? Exactamente, sí. Ujú. Ok. De hecho, bueno, cuando hay señalamientos y demás, se les pide sus datos a las personas y con el mismo seguimiento que tú estés haciendo dentro de la investigación, y ya, bueno, nos ha tocado que cuando es en flagrancia, pues ya lo detienes y marcas a las personas afectadas que tuviste conocimiento. Así es. Y bueno, ustedes ya con su reporte ya lo pasan también a fiscalía y a fiscalía pues le da intervención al policía de investigación del delito, ¿no? Sí, exactamente. Ok, bueno. Entonces la criminología aplicada, nos dicen los expertos en criminología, que llevan a cabo la aplicación práctica de la investigación criminológica en el mundo real. Trabajan en la creación de estrategias de prevención del crimen, programas de rehabilitación y política de justicia penal. También colaboran con agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Bueno, se dio mucho cuando los chavos grafiteaban, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Para que no los estén correteando la policía ni nada. No sé si suceda en México. Aquí donde yo vivo, sí, a veces los chicos piden permiso a la casa, de hacer sus grafitis y se los dan, ¿sí? Entonces ya no están, aquí hay un programa de grafitis para los chavos, ¿no? Para que ya no delincan, se pongan a hacer sus dibujos y todo, y ese ya no va a haber problema con ellos. Hay otros que les hicieron una para patinar bueno, con las patinetas, también ahora se reúnen, ya no se drogan, ahora se reúnen a hacer ese tipo de convivencias. No sé, allá en la Ciudad de México, qué tipo de prevención están haciendo para los jóvenes, para adultos, no sé. ¿Qué me puedes decir tú de esto, Jonathan? Pues la Secretaría da talleres dentro de las escuelas. Eso ya lo veo más como otra área, pero sé que sí van a escuelas a dar pláticas y demás para que, bueno, digamos, desde el punto de vista de la educación, se llegue a resolver algo, ¿no? De los jóvenes que apenas empiezan. Ujú. Eh, También me parece que hay talleres como, así como tipo manualidades, también hacen sus pistas de skate. De hecho, no sé si va dentro de los programas del gobierno, pero han, bueno, no sé si contratado personas que igual les gustan grafitear y demás y hacen pintas en las paredes o en los puentes, Ujú. pero ya todo con permisos. En los puentes que están ahí, rumbo al aeropuerto, hay unos de luchadores, de aztecas, muy bien hechos, ¿eh? O sea, Sí, en lugar de grafitear así con cosas feas, pues mejor, pues que le den vida a la ciudad, ¿no? Con ese tipo de pinturas. sí, creo que me parece que ese fue algo como un programa del gobierno, pero sí tuvieron que hacer selecciones y demás. La verdad no sé cómo funcionó, pero pues sí fue buena idea, supongo. Sí, claro. Entonces, digo, también aquí donde yo vivo también funcionó, ¿sí? Y los tienen entretenidos, a veces les dan de comer o hay eventos así, ¿sí? ¿Por qué? Porque tratan de prevenir, ajá, que se cometan delitos. Sí. Bueno, la criminología académica. Esta se refiere a la enseñanza, a la investigación en instituciones educativas. Hay algunos criminólogos que trabajan en escuelas. Por ejemplo, hay varios criminólogos en VM, ¿sí? Como prevención del delito. Ajá. Y bueno, algunos son académicos, trabajan como profesores e investigadores, contribuyendo al conocimiento criminológico a través del estudio y de conferencias.
La criminología es el estudio científico de la delincuencia, centrándose en sus causas, efectos e impacto social. Además, la criminología académica es fundamentalmente descriptiva y sistematizada, ¿sí? Y sistematiza el conocimiento criminológico para la enseñanza y la diseminación. Yo soy también maestra de una universidad donde está la licenciatura en criminología. Y bueno, se va a las escuelas, ¿verdad? A hablar sobre prevención del delito. Y es la función de la criminología académica, ¿sí? Ir a las escuelas para hablar sobre la prevención del delito, ¿sí? No debes tocar, no debes robar, no esto, no lo otro, ¿sí? Y creo que esto se comienza a dar acá desde la primaria. Se va a las primarias, a las secundarias y a las preparatorias. Hay otra criminología analítica. ¿Esta qué va a hacer? Bueno, va a buscar entender las causas del crimen. Ajá. Va a examinar factores como la desigualdad social, la estructura económica y la dinámica cultural que influye en el comportamiento delictivo. La criminología analítica se dedica a desglosar y analizar críticamente los conceptos y teorías criminológicas. Su fin es determinar si las otras criminologías y la política criminal cumplen su cometido. La criminología analítica implica una serie de operaciones con el fin de demostrar la validez o invalidez de lo que se afirma criminológicamente mediante un análisis que siempre ha de ser crítico. Bueno, hay veces que se comete un delito, ¿verdad? Y bueno, tenemos un poco de duda. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar el expediente a la criminología analítica. Va a analizar si todo lo que se llevó a cabo en la criminalística de campo y en la criminalística de laboratorio se llevó a cabo todo el procedimiento metodológico, ¿sí? Porque a veces se tiene duda de lo que pasó. Bueno, por ejemplo, aquí lo han de haber escuchado el caso Mijangos, una señora que mata a sus hijos, ¿sí? Y los acomoda en 3 camas. Ese asunto me tocó a mí. Y resulta ser, ¿sí? Que después de todo el expediente, bueno, se lo pasan a un criminólogo analítico para que analice todo lo que se hizo en el lugar de los hechos, ¿sí? Me tocó estar en el lugar de los hechos recogiendo indicios, me tocó identificar a la persona en el hospital, y bueno, se diagnosticó que tenía un problema psicológico, porque ella decía que venían de alguien del más allá venía y les decía que matara a sus hijos para que los pusiera a salvo, porque se iba a acabar el mundo. Y bueno, ella acaba de salir hace 2 años de allá del penal de Tepepan. Se aventó 30 años de prisión, ¿sí? Entonces ella ya está reinsertada a la sociedad, ¿sí? Pero bajo la custodia de una sobrina. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene que estar tomando medicamentos. Ok. Maestra, Sí, bueno, es que no, quería aportar algo sobre la tecnología académica. a ver, dime. Además de lo que usted comentó de que es pues, fundamental en las escuelas para la prevención, un ejemplo es de que pues vemos que los niños suelen tener un mal comportamiento, ¿no? Pero esto es de que pues tienen diferentes factores que hacen ese resultado, el mal comportamiento. Entonces aquí, y lo que he visto, porque sí hay ya en Jalisco un programa de escuelas seguras en criminología, que la criminología académica pretende en este sentido identificar los factores y atenderlos de forma temprana, hablando de niños, niñas y adolescentes.
Es Así, aquí donde ya empiezan a identificar las conductas disruptivas a las que suelen tener, porque no solamente es en entornos de la casa, sino también en entornos de la misma escuela que hacen tener este mal comportamiento. Entonces, aparte de la prevención, también se está aplicando, o sea, aparte de la prevención para el mal comportamiento, también la prevención en lo que nos tenemos que actualizar, que es el mundo digital, que los niños que tienen acceso a lo que vienen siendo, por ejemplo, los videojuegos. Entonces, sí es, bueno, yo conozco, sí, criminólogos que ya están incorporados inclusive ante la SED como criminólogos para precisamente eso, identi- este, identificar como los factores y atenderlos y crear proyectos o programas de prevención, pero para esto pues también aplican la prevención, para así antes no solamente en impartir lo que viene siendo pues las escuelas o dar clases, no, sino también hacen como, bueno, o sea, la criminología con el equipo multidisciplinario que se tiene, hacen este tipo de proyectos para realizar primero pues la prevención y luego después la prevención. sí, bueno, y se da bueno, Pero se comenzó a dar esto, ¿sabes por qué? Por el bullying en las escuelas. mm, sí, Ujú, sí, así es, por lo mismo de que no solamente eran factores de la casa, sino ya era de índole institucional. así es. Y es que no hay protocolos como, no había, mejor dicho, protocolos como tal para atender este tipo de violencias. Ajá, Inclusive, pues algunas escuelas se pasaban como de largo, pero ya, pues actualmente ya se están sumando protocolos, pues para realizar, o para atender primeramente este tipo de comportamientos disruptivos en los niños y ya después, pues estar, digamos que bajando, ¿no? Escuelas seguras, prácticamente así se llama el proyecto, escuelas seguras. sí, Y pues mira, las aquí, condiciones sociales, sí, adelante, adelante. perdón, que las condiciones sociales, no precisamente es solamente como, hago como el proyecto y ya, no, también es como desde la capacitación, la atención, los diagnósticos, la intervención, el tratamiento, la canalización. O sea, ya como en este tipo de diagnóstico, intervención, tratamiento y canalización, podemos como identificarlos en los centros penitenciarios, ¿no? Que es como Así para es. reinsertar al PPL. Pero Ujú, aquí pues estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, entonces ya lo hacemos desde, no como de que, ay, que el niño está diagnosticado como antisocial, pues no, ¿verdad? Porque eso primeramente no se puede, sino ya desde las conductas disruptivas que suelen tener, pero es igual como criminología penitenciaria clínica, ujú, que se hace todo un diagnóstico, tratamiento, acá igual es, tenemos que iniciar con la capacitación porque no lo había, no lo hay como tal. ¿Cuántos estados tienen criminólogos en sus incorporados a la SEP y en las escuelas? Son muy pocos. sí, Entonces está la capacitación, está la atención, están los diagnósticos, está la intervención, está el tratamiento y canalización, porque todo esto lo que hacía el criminólogo es de que, lo hace el psicólogo. ¿Para qué necesitamos criminólogos si lo hace el psicólogo? Pero el psicólogo lo hace desde su visión, este, profesional, el criminólogo pues lo hace de la otra. Por eso es como que ujú. trabajar en equipo. Y del bullying sí fue el inicio de tal como todo, pero pues así que son estudios que se tienen que hacer y la detección, ¿verdad? Porque no son pues todos los niños. Así es. Entonces, te decía, reportan a un chico, con la mamá que la mandan llamar que porque hizo esto y dice, no, ¿cómo cree? O sea, mi hijo no, es incapaz de eso. Los papás no creen a veces que el niño ya se comienza a ser un delincuente dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque llega, es tan reprimido en su casa que llega a una escuela y bueno, pues de esto es mío y entonces comienza, ¿no? La lucha de poderes ahí. Y llega a su casa y dice, no mamá, es que yo no hice nada. ¿Y cómo? Hasta que lo graban, es como la mamá se da cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya llevaba hasta una arma de fuego, ¿sí? Porque quería matar a la maestra. Ujú. Ah, pues sí pasó en Monterrey, no sé si recuerden. Sí, también. Ujú. Ajá, Así que es. sí se llevó el arma de fuego el niño y fue cuando disparó. No recuerdo la verdad si fue también con un niño o la maestra, pero sí, sí recuerdo que llevó el niño que fue en una escuela particular. Sí.
Y bueno, ahorita se está dando mucho en las escuelas, te digo porque yo doy clases en escuelas particulares también, y llegó un joven de la licenciatura de, creo de Derecho, y llegó y traía un arma, ajá, y después se supo que era de juguete, pero pues espantó a la maestra, ¿verdad? Le puso la pistola en la cabeza y le dijo que él quería un 10 o se moría. Y le dijo, sí, está bien, o sea, yo te lo pongo, yo sé que tú no sabes, pero quieres el 10, ahí está el 10, ¿sí? La maestra no se amedrentó ni nada. También te doy el 10. Pero ya posteriormente, con el apoyo y la declaración de los compañeros alumnos de él, fue sacado de la escuela y presentado ante un ministerio público. Ujú. Pero ahí ya estamos hablando de una persona adulta, digamos un Adulta. niño, niña y adolescente, ¿verdad? Sí, no, Pero era pues imagínate. sí, de 18 años. Bueno, todavía entra Sí, dentro de, ajá. sí, ya no, porque si lleváramos como desde tiempos atrás lo que viene siendo la tecnología educativa o académica desde las primarias, se hubieran evitado llegar a este grado que ya a 18 años, ya es mayor de edad, a un nivel superior de educación. Así es. Pero a veces como una gente que apenas, como están como dices, pero ya va avanzando, ya no está como tal. Sí, mira, por ejemplo, aquí en Querétaro, ya muchos hoteles están, contratando criminólogos. Hoteles, escuelas, empresas. Sí, de hecho, sí, la tecnología corporativa ha crecido mucho en México. O sea, de tener nada, ya sí conozco igual muchos criminólogos que llegan a trabajar en Amazon, en Mercado Libre, en empresas, en seguridad, pues, en tecnología corporativa, en patrimonial, porque ya Ujú. van, inclusive, por ejemplo, con también criminólogos, que es que es de Querétaro, es de Guanajuato, que trabajan en una automotriz, Ujú. que es donde aquí también pues, están abriendo más campos y horizontes, porque otros países ya los tenían, pero aquí en México es como que apenas se están llamando la atención, porque uno entraba a criminología y ahí quiero hacer criminalística y entrar siempre a procuración de justicia, ¿no? Entonces, gubernamentales, no había otro campo más de edición, cuando ya como Así que ya es. están en escuelas, ya están en empresas, en hoteles. Y Ujú. eso pues, es un gran paso para el criminólogo porque la seguridad en México está muy, muy desgastada, pero Así ya es. con eso pues ya uno se va abriendo más, Ajá. abriendo. Y bueno, que te sigas capacitando y capacitando y capacitando. Ajá. Que es lo importante. Ok, Sí, bueno, vamos así es. con la criminología clínica. Es una disciplina que se enfoca en el estudio del comportamiento delictivo desde una perspectiva psicológica y clínica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su psicología del sujeto está mal, ¿no? Y por eso, bueno, tiene que entrar la criminología clínica para el estudio de estos sujetos. Su objetivo principal es comprender las causas y los factores subyacentes que llevan a las personas a cometer delitos. Esta rama de la criminología se centra en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los delincuentes, con el propósito de favorecer su reinserción social una vez cumplan sus condenas. Entonces, una vez que cumplen con su condena, ya están aptos para reinsertarse a la sociedad. ¿Qué pasa con esas personas que salen y ya son reinsertados a la sociedad y van y piden unos antecedentes penales y les sale todavía el antecedente penal? ¿Qué podemos hacer en ese caso, Iris o Jonathan? Mm, primeramente, bueno, yo si lo fuera a contratar, verificaría si realmente llevó el proceso de tratamiento. No, no, no. A ver, Porque, olvídate de procesamiento. No, no, no. Ya cumplió. sí, por Ya, eso, pero es que, maestra, a pueden ver. cumplir y no pueden llevar un tratamiento dentro, entonces no se está respetando nada porque no tuvo la voluntad de llevar el tratamiento.
para reinsertarse. Ok. Porque muchos no se puede obligar. Bueno, yo estuve en las penales y no Ujú. podías obligar al PPL a, a que fuera a tu área, ¿no? O que fuera a la escuela o que fuera a hacer lo que tenía que hacer en los ámbitos de reinsertarse. No los podías obligar. Entonces, si nada más cumplía como así su condena, para ¿qué tipo de tratamiento tuvo? Pues ninguno. Entonces, Ok. ¿cómo lo vas a reinsertar? Bueno, si ya cumpliste tu condena, aunque tú no te hayas regenerado y quieres entrar a trabajar, ¿qué es lo primero que te piden? Los antecedentes no penales, ¿no? Ni la carta. Ujú. Bueno, si ya cumplió y vas y sacas una carta de antecedentes penales, él ya no debería tener antecedentes penales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cumplió, pero se le olvidó ir al juzgado, pedir su expediente y que le sellaran que él ya cumplió. Ujú. Es lo que tiene que ir a hacer, ir al juzgado, pedir el expediente, que le firmen que ya cumplió e ir a fiscalía a solicitar, ¿sí? El cambio de antecedentes, ¿sí? Si era un antecedente criminal, va a pasar a un antecedente general, o sea, ya no vas a tener antecedentes. No se te va a borrar el antecedente, sino nada más cambia el estatus, ¿sí? De criminal a general. Ujú. Pero mucha gente no, como que no sabe eso. Y por toda su vida se va a quedar con ese antecedente. Pero si no hay alguien que le diga, ah, ¿sabes qué? Tienes que ir al juzgado donde llevaban tu caso y solicitar que tú ya cumpliste. Y entonces ir y en menos de 15 días cambian tu estatus. No te van a quitar el delito, nada más cambia el estatus. ¿Por qué? Porque va a quedar de antemano ese antecedente por si llega a delinquir otra vez. ¿Sí me entiende? Y maestra. Este, mm, mm, entonces es lo que deben de hacer. Ujú. Y si tú trabajas como abogado y sacas a alguien, bueno, ¿sabes qué? Pues, no sé lo que vayas a cobrar, ¿verdad? Pero ¿quieres ya no tener antecedentes penales? No, pues que sí. Ah, bueno, entonces vamos a hacer esto, pues te va a costar tanto. Ujú. Y ya. Entonces, cuando él vuelva a pedir sus antecedentes penales, ya no va a tener problema. Va a tener que no tiene antecedentes penales. Y entonces, bueno, pues ya podrá reintegrarse a trabajar a la sociedad. Ujú. No sé si ¿tú eres de la Ciudad de México? Mm, no soy de Jalisco. Ah, ok. Acá en la Ciudad de México o sea, sí soy criminóloga, pero me retiré hace como 4 años de la criminología clínica y de la Ajá. penitenciaria. Ah, ok. Entonces, Bueno. como que digamos que todos los ejemplos los tengo de Jalisco. Ajá. Ajá. No, pues está bien. Y tú sí eres de la Ciudad de México, ¿verdad? Yo sí, maestra. Ok. ¿Esto también se hace allá en México? Ya una vez reinsertado de que cumplió su condena y todo eso, ¿sí le quitan el antecedente o no? Ay, la verdad sí, ahí no sé, maestra, la verdad. Ah, ok. Bueno. Entonces, bueno, les comento porque yo trabajaba aquí en fiscalía, entonces cuando se hacía esa documentación y todo, iban conmigo y yo era quien les cambiaba el estatus, ¿sí? Por eso les digo que mucha gente no sabe eso. Ujú. Supongo aquí también, pero igual yo creo que no, desconocen. Sí, claro. Ujú. Y entonces van y piden una carta de antecedentes no penales para trabajar y pues se las dan igual con el antecedente. ¿Por qué? Porque también allá pues tanto juzgado y todo. ¿Ustedes creen que se van a abocar a hacer el cambio de estatus? Pues no. Ujú. Ok. Criminologías especializadas.
Las criminologías especializadas como la criminología forense, la victimología y la sociología del derecho. Cada uno ofrece una perspectiva única y valiosa para comprender y manejar la criminalidad en la sociedad. Las criminologías especializadas se enfocan en áreas más específicas de la criminología, como la criminología ambiental, la criminología de género, la criminología de la victimización, la criminología forense y muchas otras más. Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que todas las criminologías son buenas, ¿sí? Nada más que no toda la gente se enfoca a todo, sino tiene una especialización. La criminología como ciencia. Y bueno, la criminología es una ciencia inter y multidisciplinaria que estudia el delito, el delincuente, la víctima y la prevención de la criminalidad. Se divide en criminología científica, que abarca la criminalidad como fenómeno individual y social, y la criminología aplicada, que se basa en los aportes de las primeras y se ocupa de la intervención y la acción preventiva previas al crimen. Y esto va en torno a la palabra como vigilancia previa, o sea, tenemos que prevenir el delito para que no se cometa. Objeto de estudio de las criminologías es la conducta antisocial, ¿sí? La conducta antisocial que se comete ante la sociedad, ¿sí? ¿Cuántos hemos visto que por ejemplo, yo viajo mucho a la Ciudad de México porque yo soy originaria de allá. Y hay muchos grupitos de chicos que asaltan, ¿sí? Pero esos mismos que asaltan, pues conocen a la gente. Entonces, si tú pasas y te conocen, no te van a hacer nada. Asaltan a la gente que no conoce, ¿sí? Entonces, ellos saben con quién sí y con quién no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad ahí? Prevenir, ¿sí? Ahora ya hay botones de alarma, puedes marcar a los grupos de emergencia para recibir apoyo. Y bueno, la criminología estudia la violencia y busca prevenirla en todos los ámbitos, ¿sí? Si bien muchas veces se asocia con el estudio del delito y los delincuentes, su alcance es más amplio, interdisciplinario, abarcando también el control social y la víctima. Tipos de conducta. La conducta social sigue las reglas establecidas por el orden social. La conducta antisocial atenta contra el bien común y la convivencia social. La conducta asocial, comportamiento aislado, no relacionado con el orden establecido ni con la convivencia. La conducta prosocial se refiere al comportamiento que beneficia a la sociedad. La conducta parasocial es un comportamiento que rechaza los valores y costumbres predominantes en una sociedad. Y bueno, ya tenemos que comenzar a ver los niveles de interpretación. Crimen, que es la conducta antisocial propiamente dicha, que es un episodio que tiene un principio, un desarrollo y un fin. En este nivel se analizan todos los factores, las causas que concurrieron para la producción del evento, o sea, del delito. Criminal es el autor del crimen, es el sujeto individual, acto principal del drama antisocial, pues es el que comete el hecho. Criminalidad, conjunto de conductas antisociales que se producen en el tiempo, lugar y lugar determinados. Y bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar y nos estamos viendo en 15 días. Y bueno, ya ni me presenté, ¿verdad? Mi nombre es Marta Beatriz Sánchez Sanabria, ¿sí?
Soy maestra, tengo la maestría, tengo la licenciatura en seguridad pública, la maestría en administración pública y soy criminalista de campo y tengo la especialidad en dactiloscopia, que ahora la han cambiado a lofoscopía. ¿Por qué lofoscopía? Porque estudia la dactiloscopía, la palmatoscopía y la pelmatoscopía. Y bueno, un gusto y bueno, vamos a seguir aquí dentro de 15 días. Gracias, Muchas maestra. gracias. Buen domingo. Igualmente, hasta luego, cuídense mucho. Bye, igualmente. Bye.